Bendiciones, bendiciones familia, un gusto estar con ustedes una vez más, pero en esta ocasión tengo a un invitado, pastor, esposo, hombre ejemplar, ministerialmente hablando, con un testimonio intachable. No es porque es mi primo, sino porque así la gente lo ha considerado. Tengo a mi amigo, hermano y ministro Luis Parra. Dios te bendiga, Luis. Amén, un placer estar aquí contigo y con tu audiencia y tus seguidores. Para mí es un honor compartir este espacio tan especial. Gracias, Luis. Qué bueno. De verdad que me siento contento de tenerte aquí y gracias por darme la oportunidad. Vamos a empezar de una vez. Vamos al tema. De una vez. Tú sabes que yo quería hacerte una pregunta hace tiempo. Okay. ¿Y quién mejor que tú que me conteste eso? Un hombre que ha venido desde los tiempos de José Ovalle y la leyenda. Un hombre que conoce los códigos del inframundo. Luis, yo creo que hoy en día la gente como que le ha perdido la esencia o el concepto original de lo que es el hablar en lengua. Yo quiero que tú me hables de eso. ¿Es correcto de la forma como la gente hoy está usando el hablar en lengua o desapareció? Bueno, permíteme primero ir al origen, ¿no? Ok. ¿Qué es hablar en lengua, no? Las Ok. mismas escrituras, el apóstol Pablo hace muchas referencias en el libro de Corintios, en las Ok. cartas a los Corintios, habla acerca de lenguas, del don de lengua, pero todo se remonta allá en el día de Pentecostés, en Hechos Ok. capítulo 2, que dice que se le aparecieron lenguas como de fuego, no lengua de fuego. Ay, Porque santo. ya ese es un problema que conocemos. Pero hay gente que tiene esa lengua de fuego. Ese es un problema que conocemos ya. ¿Por qué? Porque la gente hace referencia a lengua de fuego. Si no es que la lengua era como fuego. Ok. Que es el que el Señor se la entregó. Entonces allí en el capítulo 2 de Hechos Ok. es que vemos la manifestación de la lengua. Entonces de ahí es que cuando hay toda una experiencia por el bautismo del Espíritu Santo, ¿te acuerdas cuando Cornelio también? Yes. Cuando Pablo encontró a unos hermanos allá de los gentiles que le dijo, ustedes fueron bautizados. Bueno, nomás fuimos bautizados con el bautismo de Juan. De agua. De agua. Yes. Entonces Pablo dice que le impuso a las manos y fueron bautizados con el Espíritu Santo. Ok. Y hablaron en otras lenguas. Ok. Esas lenguas son idiomas. Entonces, una pregunta. No lengua de fuego, idiomas. Entonces, hay una diferencia, Luis, entre lengua de fuego e idiomas. No, es que no existe la lengua de fuego. Explícame La eso, lengua de entonces. fuego es un invento de nosotros. ¿Cómo así? Tú estás Sí, es un diciendo, invento de diciendo que los pentecostales de allá del tiempo primitivo se inventaron eso. Sí, es un invento, no hay ¿Cómo más va a nada que ser, decir. Luis? Lo que Explícame pasa es que eso. tú sabes que una de las cosas por las que nosotros padecemos Ok. es que nosotros ignoramos el conocimiento de las escrituras. Wow, O poderoso. sea, lamentablemente somos etiquetados Ok. como que somos muy emocionales, brincamos mucho, pero tenemos poco conocimiento. Entonces, por la malinterpretación de Hechos 2, Ok. es donde sale el concepto de lenguas de fuego. Pero el término, lo que se escribe es lengua como fuego. O sea, Ok. es una tipología, un símil, una comparación. Oye. De la misma manera que la gente dice que se metió un viento recio en el aposento alto Poderoso. y se armó un juidero. Dice que dice que había como un viento, se escuchó. O sea, algo similar, es como un ejemplo, ¿no? Exactamente, se escuchó como un viento, pero no necesariamente. Y si te digo que no fueron 120, ya es otro tema. Bueno, entonces ahí es que nace el tema de las lenguas. Ok. Entonces ya en Corintios capítulo 13, capítulo 12 y el propio capítulo 14, que es el que quisiera compartir más adelante, habla entonces de la iglesia de Corinto y el uso de las lenguas. ¿Cómo la usaban? Cómo la usaban Ok. y cómo mal usaron. Y en el caso de nosotros, que hoy, en este tema de hoy, vamos a hablar de ese abuso, porque ya no es un mal uso, no, es un abuso que hay con las lenguas. Pero yo quiero que, ministro, ¿sabe que hay una línea de pensamiento que cree que ya las lenguas hoy en día no deberían usarse? Incluso muchos toman como referencia el texto bíblico que dice que si dentro de la congregación no hay alguien que pueda interpretar esa lengua, pues entonces que no se hable. ¿Por qué hoy en día vemos muchos predicadores y en muchas iglesias que se habla lengua pero no hay un intérprete?
¿Está correcto hablar en lengua sin haber una persona que interprete esa lengua? Bueno, Pablo en el capítulo 14 de 1 Corintios aborda ese problema. Y dice, no es que no hablen en lengua. Pablo dice, no le prohíbo a nadie hablar en lengua. Hable lengua. Ahora, si no hay un intérprete, entonces es donde Pablo compara las lenguas con la profecía. Dice, yo prefiero profetizar 3 palabras y no hablar 1000 palabras en lengua donde nadie entienda. Entonces lo que Pablo dice, si no hay un intérprete, o sea, quédese en su esquina y no haga un desorden, porque claro, en Corinto había un problema y ahí quiero hacer un poquito de historia. En Corinto, recuérdate que era una ciudad pagana, era una ciudad de una metrópoli, era un lugar donde fluían muchos géneros, fluían muchos idiomas, incluso otras culturas y religiones. Entonces, en el paganismo de aquel entonces, lo que daban adoración a dioses, ellos hacían lenguas, ellos hablaban en lengua, en otros idiomas. Como una especie, vamos a decir, como decíamos, se montaban y comenzaban a hacer agarrate de lengua y supuestamente de que los dioses los poseían y comenzaban o cualquier lengua extraña. Entonces, eso de una manera lo transfirieron a la iglesia. Cuando se convierten, encuentran este movimiento del Espíritu Santo, entonces en el culto en los Corintios, tú no sabías si era un culto a los dioses hablando lengua extraña o era hablando las lenguas del Espíritu. Entonces, por eso que Pablo dice, espérate, vamos a organizar porque esto no es una loquera. Bien, entonces, creo que de ahí hay que partir. Entonces, claro, hay una corriente cristiana, hay una corriente de que no creen en las manifestaciones actuales de los dones, no solo en el lengua. Para ellos los dones cesaron con los apóstoles, con la iglesia primitiva. ¿Hay base bíblica para eso? O sea, no hay base bíblica. Las lenguas y los dones están vigentes. ¿Sabes por qué? Porque el Dios es el mismo ayer y hoy y será el mismo Dios. Poderoso. Y el Espíritu Santo que vino para los cristianos, que dice que vino para que me sean testigos, para que reciban poder, para que tuvieran ese power, esa palabra dinamita que tiene el original, sigue vigente porque la iglesia hoy sigue cumpliendo el propósito de Dios. Entonces, los dones están vigentes, pero esta corriente entiende que los dones cesaron. Entonces, tú sabes, Luis, que le comenté a ciertas personas que iba a tratar este tema contigo y recibí comentarios con algunas personas. Le mandé a ciertas personas acerca de este tema y surgieron las incógnitas y surgieron los comentarios. Uno de ellos que me impactó muchísimo y que me recordó a mi tiempo es el siguiente. Hay personas que se sienten mal, o sea, llegan a la iglesia, se convierten y la presión de algunos líderes para que ellos hablen en lengua es tanta que llega al punto de que la persona se siente mal porque no ha conseguido hablar en lengua. Si alguien no habla en lengua, ¿está en pecado o no será salvo? Bueno, mira, la persona que te preguntó eso, vamos a irnos a lo práctico. Cuando yo estaba jovencito en la iglesia, yo fue a última hora que hablé en lengua. Dios mío, Jehová. Bueno, tú sabes que sí. Entonces, yo recuerdo que nosotros había un grupito de jóvenes que teníamos esa presión, porque el que no hablaba lengua, porque todo viene de una mala interpretación bíblica. ¿Qué pasa? Nosotros nos enseñaban que la única evidencia de que tú estabas lleno del Espíritu o de que el Espíritu Santo estaba en ti era hablar en lengua. Entonces el que no hablaba lengua estaba descarriado, no era Dios, no tenía Dios, no era espiritual. Entonces en ese sentido siempre estaba el tema que hay que bautizarte en el Espíritu Santo, que hay que hablar en lengua. Incluso yo recuerdo eso me trae muchos recuerdos. Sí. Y me gusta este espacio tuyo porque uno puede fluir aquí sin mucho protocolo. No, eso es. Yo recuerdo que se hacían retiros específicos para ministrar al Espíritu Santo. Oye, diciendo algo. Oye, ¿qué pasó hace mucho? Yo estaba jovencito cuando eso. Todavía estás joven. Yo recuerdo que hubo un grupo de jóvenes de nuestra congregación que fue un retiro fuera del sector. Y en ese retiro ministraban, había un predicador llamado Ávila.
Manuel Ávila creo que era, que Dios lo usaba mucho en la administración del bautismo en el Espíritu Santo. Y ellos fueron a este retiro, hermano. Y en el retiro ministraron el bautismo y vinieron de allá hablando en lengua. Una de las formas de ministrar de ese predicador, que para nada la cuestiono, ¿no? Era que le decía, diga conmigo, séllame, Espíritu Santo. Y entonces la gente pasaba y le ponían las manos y le ungían la garganta. Y le decían, repite conmigo, séllame. Entonces, cuando tú repites mucho una palabra, tú sabes que al repetirla mucho se te hace un nudo y tú comienzas a hablar otra cosa. Entonces, yo recuerdo que cuando ellos vinieron, había culto de jóvenes en la noche, ellos tomaron el escenario, el Espíritu Santo va a ministrar el bautismo. Entonces, los que no hablábamos lengua, pasamos, ¿no? ¿Verdad? Claro. Y yo recuerdo que nosotros, séllame. Y había uno que decía que, llama. Ahí está la lengua. Dios mío. Tú sabes, Vicky, Luis, que... Pero tremendo, No, tremendo. Ay, Señor. Luis, tú sabes que otra persona me hizo una pregunta y me dijo, oye, quiero que se la pregunte al ministro. ¿La lengua se aprende o se recibe? ¿En qué sentido? Él me dijo, bueno, Javier, yo vi una vez a una persona escribiendo en un cuaderno cómo se decía ciertas lenguas. ¿La lengua se aprende o el hablar en lengua se recibe? Primero, al que estaba escribiendo la lengua hay que hacerle el llamado. Cristo te ama y te quiere salvar. Bien. Obviamente la lengua se recibe porque es dada por el Espíritu Santo. Yes. Date cuenta que en los pasajes bíblicos donde se habla la lengua hubo una administración. Yes. Entonces el Espíritu Santo trae la lengua, trae la capacidad de hablar en lengua. El tema es que motivó a esa presión que hablábamos ahorita. ¿Qué es lo que pasa? Y sobre todo en el círculo de nosotros pentecostal. En ese círculo la gente malutiliza la lengua. Y aquí entramos en lleno ahora. Malutilizan la lengua. ¿Por qué? Porque la lengua es sinónimo de la llenura del Espíritu Santo. O sea, si yo no hablo lengua, e incluso si yo no danzo, si yo no salgo danzando, tú no tienes, tú eres frío, tú estás tibio, tú estás carnal, porque la gente asocia el hablar en lengua y danzar a la llenura del Espíritu Santo. Y no hay una cosa más incoherente, no hay una cosa de mentira que esa. ¿Por qué? Porque la llenura del Espíritu Santo es la manifestación de la santidad y los frutos del Espíritu Santo en ti, en mí y en aquellos que nos están mirando. Siento a Dios. La evidencia de que tú eres lleno del Espíritu es tu testimonio, es una vida que da hacia los frutos del Espíritu. ¿En qué momento, Luis? ¿En qué momento Juan el Bautista habló en lengua? Bueno, no tenemos registros bíblicos de que... Entonces, ¿por qué se acusa a las personas y se le pone o se le ejerce una presión tan grande al punto de que mucha gente se ha enfriado espiritualmente porque ellos están bien en todos los sentidos hablando y el único defecto o situación es que no hablan en lengua y se han sentido tan presionados por el liderazgo, por miembros de la misma iglesia hasta tal punto que han afectado su vida espiritual? Tal vez gente que se ha descarriado. ¿En qué momento? Yo quiero saber, no sé, en mi inocencia, ¿en qué momento vemos que Jesús establece eso como algo obligatorio? No, para nada. Incluso Jesús no habló en lengua. No hay registro, o sea, ninguno de los escritores bíblicos de los evangelios recogió que a Cristo hablando en lengua. Cristo hablaba varios idiomas, pero no hablaba en lengua. No, y no es que estamos diciendo que hablar en lengua es malo, sino el mal uso que se le está dando. El hablar en lengua está vigente, ¿o no? Eso es una capacidad que da el Espíritu Santo. El tema es para qué hablamos en lengua. Por ejemplo, cuando allá en el aposento alto, en el capítulo 2 del libro de los Hechos, cuando ocurre esta manifestación, date cuenta que hay un propósito. Dice que los que estaban reunidos, que estaban en el templo para la fiesta de Pentecostés, ojo, dice que cuando estaban estas personas, cuando se armó eso que pareció un estruendo, parecido, no que era un estruendo,
Entonces toda la gente dejó de mirar, dejó de estar en el templo y miró hacia esa casa, era algo nuevo, hacia ese apartamento, vamos a decirlo así. Y ahí es donde se arma esta revolución. Entonces, los que estaban, que eran de diferentes naciones, el libro de Hechos habla de 10 lugares, 10 pueblos, Princilia, Panfilia, de Éfeso, de Egipto. Yes. Y dice que ellos dijeron, pero ven acá, pero le estamos escuchando hablar en la lengua donde nacimos. Yes. Nosotros conocemos el hebreo. Pero esta gente no. Somos judíos, pero nosotros nacimos en tal sitio y están hablando en nuestro idioma. Pero para que tú sepas, entonces esas lenguas no eran cosas inventadas, eran el idioma. Wow. Por eso ellos dijeron que le escucharon hablar en su idioma y hablaban maravillas. Sin embargo, hay otro grupo que está viendo lo que está pasando de otro ángulo. Dios. Porque entonces hubieron algunos que dijeron, están ebrios. Unos entendían y otros no. Están Dios. ebrios porque a la medida de que la gente disponga su visión de fe y de creencia en lo que está viendo, lo va a juzgar. Unos los juzgaron como que estaban hablando maravilla de parte de Dios y otros dijeron están borrachos. Por eso Pedro tiene que decir, esta gente no es tan borracho porque ahora es que son las 9 de la mañana. Wow. Y los judíos bebían vino después de las 3 de la tarde. Wow. Entonces, Luis, es increíble, de verdad que estoy impactado con la forma con la que tú estás explicando este tema. Porque yo también particularmente creo que se está usando. Sí. Entonces, yo quiero que tú me hables acerca de esto, Luis. Esta pregunta es mía ahora. Es tuya. Así que recíbelo en el nombre de Jesús. Muy tuya. Luis, yo he visto como un cierto patrón similar en un grupo. O sea, un patrón de una misma tonalidad en hablar en lengua y las mismas palabras. Ejemplo, me voy a explicar. Sí. Todos conocemos a José Ovalle. José Ovalle, el esposo de Ascona. José Ovalle, uno de los predicadores que más impactaron República Dominicana y el Caribe, y vamos a decir toda América, ¿no? Este hombre, Dios lo usaba de una manera increíble y lo sigue usando, lo bendecimos donde quiera que está. Pero Dios lo usaba hablando en lengua también. Pero este hombre fue tan influyente en los evangelistas, en los predicadores, exacto, que hemos venido viendo muchos predicadores que hablan igual que José Ovalle. Háblame de ese tema. ¿Por qué, si Dios te está dando algo nuevo para hablar, por qué tu lengua es similar a la de otra? O no similar, igual, idéntica. ¿Qué pasa con esto? Vamos a lo que estábamos hablando ahorita. Es que se están inventando la lengua. Dios. No te lo voy a disfrazar. O sea, se están inventando la lengua. Hay gente que está inventando lengua. ¿Cómo va a ser? Y entonces en ese invento de lengua, ¿cómo va a ser? Hay gente, tú has oído hablar de la lengua mecánica. La lengua mecánica es la que tú practicas. Esa es la que se escribe. La que se escribe, la que se aprende. Dios. Entonces, ¿qué sucede? Padre Jehová. De que como tenemos un grupo de personas, y en este caso hasta llamados predicadores, que no son capaces de primero formarse en las escrituras, formarse en el estudio. Mira, Javier, todo el problema radica en la falta de conocimiento. Bueno, mi pueblo pereció ¿por qué? Por falta de conocimiento. Entonces, donde no hay conocimiento hay ignorancia. Entonces, ¿qué pasa? La gente repite lo que escucha. Entonces, ahorita, por ejemplo, Juan Carlos Harrigan, tremendo hombre de Dios. Hay gente que lo sigue y entonces quiere hablar como Juan Carlos Harrigan. E incluso últimamente tú has escuchado gente de predicadores, por ejemplo, en este caso de... Sí. Tú no te das cuenta que hay como una misma lengua, una lengua que incluso parece una cosa tabú de vudú. Exacto. Entonces, a eso quería yo preguntar. Y no es que estamos relajando con esto. Y aquí quiero ser serio, Javier. Yo creo que hay que parar. ¿Qué se responde? O sea, una cosa es que nosotros no podemos vivir del espectáculo. Porque hoy se están usando las lenguas como un espectáculo. Para manipular. Dios. Cuando la gente oye la lengua, este hombre viene de parte de Dios. 2, para intimidar. Mira, 3, lo está usando para vanagloriarse. Hay gente que habla lengua para decir que es santo. Dios. Y para reflejar una mega santidad. Espiritualidad. Un nivel máximo. Casi topándole a Elías ya, al nivel que está Elías. Entonces, es el mal uso. Entonces, ¿qué sucede? Dios. Yo te voy a decir algo. ¿Cómo que tú abras lengua si tú estás pensando en otra cosa y de repente dices que tú oyes algo y dices, te prende?
sin tú tener una comunión, estar tal vez en un ambiente. Dios. Yo no te digo que tú estás predicando y en medio de la prédica tú puedas, el Espíritu Santo te inte a una lengua por un tema de una intercesión, en un tiempo de oración. Pero cómo se contradice. Dios. En público hablan muchas lenguas, pero cuando están orando no hablan en lengua. Wow, 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 wow. ¿Por qué? Porque saben que cuando están orando solo, no pueden venirle a Dios, porque a Dios no se puede engañar. Wow. Dios mío. Entonces, ¿qué dice el apóstol Pablo? Hay un consejo de Pablo excelente, capítulo 14 de 1 Corintios. Pablo primero dice, no hablen todos lenguas al mismo tiempo. Segundo, está diciendo, es mejor profetizar que hablar en lengua. ¿Por qué? Porque la lengua fue motivo para los no creyentes. Ok. Ahí está diciendo Pablo, cuando las manifestaciones del idioma era para los no creyentes, para que cuando tú hablaras en su idioma, le hablara de la maravilla de Dios. Ok. Bien, pero igual, si el no creyente entra al servicio, al culto, y encuentra un grupo de gente hablando en lenguas, y dice, pero ¿qué es lo que están hablando? No va a entender. No va a entender y se va, y de una manera u otra, ¿qué va a pasar? Se va a ir. Se va a ir. Entonces, ¿qué sucede con eso? Que ahí viene entonces que él habla de que se hagan las cosas en orden. Wow. Javier, que se hagan en orden. Pablo no dice que, incluso Pablo dice, por suerte yo hablo más lengua que todos ustedes. Wow. Eso es para que ustedes no crean que yo le estoy diciendo que no lo hablen. Pero ahora él dice algo importante. Wow. Poderoso. El que habla en lengua, habla misterio para con Dios, su espíritu para con Dios. Eso, ahí quería hablarte. Entonces, la manifestación de la lengua tiene un poder poderoso en la intercesión. Wow, eso quería preguntarte, Luis. Pero este grupo no habla lengua orando, porque muchos ni siquiera oran. Tú me estás diciendo que hablan más en lengua, pero oran poco. Entonces, Luis, según lo que tú me estás diciendo y lo que puedo interpretar, según lo que he estudiado a través del tiempo, quien habla en lengua habla con el Espíritu, ¿cierto? Dice Pablo. Dice Pablo. Habla para con Dios. Habla para con Dios. Misterio. Cosas ocultas, ¿sí? Entonces, yo he escuchado, y me voy a reservar el nombre, pero yo he escuchado a más de una persona diciendo, en la ciudad fulano de tal, los profetas se saludan hablando en lengua. ¿Has escuchado eso? No lo he escuchado por un disparate. Sí, es un disparate. Sí lo he escuchado. O sea, Dios está tan metido en ese lugar que los profetas cuando se saludan hablando en lengua. Mira, Javier, eso es una lengua mecánica, ¿no? Eso es lo único que te dice lo que decíamos ahorita. Wow. En el contexto donde tú crees que el hablar en lengua es el sinónimo de la llenura, de que tú tienes a Dios, de que la unción está sobre ti, de que tú eres un profeta de alto nivel. A la medida que tú estés en ese contexto, ¿sí? A la medida que tú hables mucha lengua, la gente dice que tú eres Dios encarnado. Wow. Sin embargo, ¿para qué hablo en lengua? Por ejemplo, ¿cuál es el propósito? Por ejemplo, yo he visto personas que hablando en lengua en un culto al aire libre. Yes. Wow. O en un escenario de una entrevista, por ejemplo, como esta. Wow, Luis, qué importante. Estás tocando. Tú has visto personas que la han entrevistado. Mire, ¿qué usted cree de lo que está pasando en la nación? Yo creo. My God. O sea, sin desperdicio. O sea, ¿qué tú crees que está pasando ahí? Entonces, y por eso, y quiero insistir, Javier. Wow. El mal uso y el abuso de la lengua dentro de nosotros, el ámbito pentecostal, lo que ha hecho es ridiculizar la iglesia. Wow, Luis. Da pena que incluso algunos hasta se atreven a ir a programas de televisión, a programas de radio, a hacer este tipo de espectáculos. De show. Entonces, ¿qué es lo que hace el inconverso? El que quiere ganar patrocinio, el que quiere ganar audiencia, en ese morbo. ¿Y cómo es esto? Y ellos se corren. Entonces, son lenguas mecánicas inventadas. Y cuidado, sin lenguas satánicas. My God, ¿cómo así, Luis? Lengua satánica, porque, por ejemplo, tú no puedes hablar en lengua si tú no estás consciente de ti mismo. Pablo dice, el que habla en lengua y no interprete, calle. O sea, tiene que estar consciente. O sea, tú tienes dominio. Exacto. Wow. Porque hay gente que confunde la llenura del espíritu o la manifestación de un don con la posesión. Los demonios poseen a las personas.
Dios. Entonces, ¿qué pasa? Los demonios toman esto y por eso es que el endemoniado no sabe lo que está haciendo. No se controla. Está rompiendo y no está fuera de sí. Yes. Pero el cristiano, el Espíritu Santo no hace posesión sobre ellos. Wow. El Espíritu Santo lo llena, el Espíritu Santo le da una palabra, el Espíritu Santo activa una manifestación. Padre, pero el creyente está consciente. Mira, Luis, yo pensaba que ¿Estás nosotros, consciente que nosotros íbamos a hablar este tema de una manera más conferencista o una enseñanza. Y yo creo que más que una enseñanza, yo creo que es una revolución lo que tú estás hablando. Es una revolución. Así que yo creo que tú estás preparado para recibir un par de palos de aquellos perseguidores, ¿sí? Porque cuando vean esto se van a volver locos. No, es lo que está en las Pero van a ser Escrituras. edificados mucha gente que quiere ser edificada. Mira, yo te voy a decir algo. Wow, Dios mío. Yo te voy a decir algo. Ministro. Si vas a hablar en lengua y no vas a edificar al cuerpo de Cristo, cállate. Dios. O sea, cállate. O sea, Wow. ¿Por qué? Porque vuelvo a insistir, la lengua no es para espectáculo. La lengua no es para intimidar. La lengua no es para ganar que tú tienes más santidad que otro. La lengua no es para manipular. Ahora aquí viene otro problema. Wow. Que los problemas los tienen muchos predicadores y profetas. ¿Cómo así? ¿Cómo así, ministro? Con eso de manipular las lenguas. Pero otro problema lo tenemos nosotros como el pueblo cristiano. ¿Sabe por qué? ¿Cómo así, ministro? Porque hacer un pueblo ignorante, Seguimos. que no conocemos las escrituras, todo el que viene con esos inventos, no hay discernimiento de espíritu. Wow. No sabemos cuando alguien está hablando en la carne, con lenguas mecánicas, que está manipulando las emociones. Wow. Entonces nosotros somos los primeros. Te voy a ser sincero, Javier. Dios. Tú eres predicador. Padre amado. ¿Cuántas veces no se te ha zafado una lengua a ti Sí. para motivar a alguien? Sí. A veces tú estás dando una Claro que palabra sí, claro que que viene de la misma revelación de Dios. Wow. Y tú sientes que Dios le está hablando a alguien Joder. y la gente está igualito. Y de que tú zapateas, Sí. ya la gente Wow. recibe. Mira, hay predicadores que lamentablemente usan el hablar en lengua para que la gente sepa que el mensaje es de Dios. Dios. Conocen como la parte ya débil de cómo llegarle a las emociones de las personas. Wow. Eso, Wow. entonces, eso hay que parar. Verdaderamente. Este video que Wow. estamos haciendo acá Wow. es para parar eso. O sea, y aquí yo quiero ser, no sé si tú me permites, quiero Wow. ser certero con esto. Tenemos que educarnos. Wow. Dios mío. Yo estoy en la iglesia desde pequeño. Tú sabes que nosotros somos de una iglesia conservadora, venimos de barrios humildes. Yes. Y en los barrios humildes las iglesias son muy conservadoras, a lo que mal llamada RT, porque no hay RT ni hay moderno, somos iglesia de Cristo Yes. y punto. El que Bien. quiera clasificarlo es su Claro, problema. pero no hay RT ni hay moderno. Y en ese contexto, yo recuerdo que habían servicios ocultos donde se armaba una manifestación y danzábamos y todo el mundo danzando y hablando en lengua, y decían, bueno, hoy no se va a predicar, el Espíritu Santo Sí. tomó dominio del programa. Sí, ¿Te acuerdas de sí, eso? sí. Y decían, incluso de manera orgullosa, yo recuerdo que uno decía, Wow. mira, en ese culto ni se pudo predicar, muchachos, el Espíritu Santo nos tomó. Wow. ¿Cuántos Y recuerdos? hablamos en lengua. Yeah. Y por Dios. Dios. Entonces No. tenemos que educarnos. ¿Cuántos Ya, recuerdos? ¿Cuántos no estamos para eso. El servicio es para adorar a Dios. Wow. La palabra, el mensaje. Te digo algo, Javier. Cuando hay una palabra de Dios verdadera y pura que viene de Dios, tú no necesitas mover las emociones. Wow. Dios te carga de Fluye. mover todo O sea, solo. tú no necesitas meterte lengua inventada, Wow. mecánica, y decir que, por ejemplo, tú sabes, muchos amigos de nosotros, Claro, tú claro. sabes que yo los quiero, los queremos y los amamos. Lo respetamos también. Y tú ves que están en un video y que están dando un código, el Sí, supuesto sí. código. No, porque allá, y que si ok, y el ángel, y Ya, vino, ya, y tú ves ya. que el que está al lado en la Sí, entrevista, sí, como sí, tú sí, dices sí, que, sí. oh, María, que te mal. Escucha. Eso es invento. Sí, Dios. ¿Por qué? Han abusado. Porque las lenguas tienen que Abusado. venir con un propósito. Han abusado. Tú ves, no Wow. te digo que en un momento tú puedas fluir, pero tú estás bajo una administración. Wow. Pero de golpe y por creo que entonces hay que parar. Tenemos que Wow. educarnos, tenemos que
aprender, tenemos que buscar el conocimiento. En este tiempo es un tiempo de conocimiento. Hay que buscar el conocimiento. Nadie tiene excusa para no conocer las escrituras. Mira, las escrituras están 20,000 versiones, está traducida la Biblia, comentario bíblico, enciclopedia bíblica, instituto bíblico. Hay que formarse. Gloria al Señor. Porque no podemos seguir siendo una iglesia evangélica pentecostal que nos sigan acusando de que somos locos, de que no tenemos conocimiento y de que tenemos emociones pero no tenemos razón. Incluso, o sea, no podemos seguir en eso. Hemos sido muy criticados por eso. Entonces es hora de parar, es hora de hacer las cosas con entendimiento, como dijo Pablo en Corintios. Hagámoslo con el entendimiento decentemente y en orden. Y para eso la iglesia tiene que prepararse. O sea, cuando la iglesia se prepare, cuando cada creyente ponga las cosas claras, Javier, los predicadores se verán obligados, los llamados profetas se verán obligados a venir con palabras de Dios. ¿Tú me entiendes? Ahora, si el pueblo que recibe emoción y tú lo que quieres es que te vayan a poner la mano y te digan no gualá, y ahí tú vas a sentir, entonces ¿qué va a pasar? El otro que quiere impresionarte te va a dar lo que tú recibes, porque la gente le da lo que quiere recibir. Poderoso. Tú quieres emociones, vamos a darte emociones. Y la gente persigue a aquellos que dicen las palabras que ellos quieren escuchar. Exacto. Pero si tú chequeas un rito de vudú, es lo mismo. Un rito de estas cosas raras que hacen nosotros desde por ahí, y lengua de la que tú y yo estamos escuchando, eso se parecen. Entonces hay que tener cuidado con eso. Tremendo. Mi hermano, ministro, pastor, familia, gracias. De verdad que Dios. Oye, te confieso delante de la cámara que pensé que verdaderamente lo íbamos a hacer un poquito más jovial, pero Dios sabe lo que hace. Sí. Y yo creo que dentro de este ambiente tan tranquilo, vamos a decirlo así, pero tan amigable, yo creo que Dios ha tocado nuestras vidas. Amén. Y te lo confieso que yo estando aquí sentado pude ser bendecido a través de lo que... No, y esperamos, y la idea es esa, edificar. La idea es edificar, educarnos, Javier, y mejorar. Todo el que tenga alguna pregunta para el ministro Luis, puede escribirlo ahí abajo. Deja tu comentario ahí debajo. También van a estar las redes sociales del ministro Luis Parra. Recuerda que todo lo que hacemos es para edificación del pueblo de Cristo. Si tienes alguna duda y no estás de acuerdo con algo, escríbelo, también lo vamos a escuchar. Pero si quieres una segunda parte con nuestro ministro Luis Parra, ya tú sabes que tienes que dejar muchos comentarios. Así que Luis, fue un placer, de verdad que sí. Su camanda. Espérate, que no podemos pegarnos la mano porque sentimos una corriente de gloria que no... Dios mío, Dios va. Luis, te quiero mucho. De verdad que sí. Para tu audiencia y gracias por la invitación. Viene una segunda parte. Pero recuerda, tenemos que educarnos ya. No somos muchachos, ni bebés, ni niños espirituales. Hay que madurar. Poderoso. Mi gente, ya ustedes saben, suscríbanse al canal si no lo han hecho, denle like, comenten y nos vemos en una próxima. Bendiciones.